Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de divulgación de la ciencia en el ciclo que hemos denominado Voces y Resonancias, Diálogos para la Divulgación. En esta ocasión vamos a hablar sobre cine y divulgación y tenemos tres maravillosos invitados que son la doctora Marcela Martínez, el doctor Rodrigo Rodríguez, y el maestro Cristian Calónico, quienes son expertos en el ámbito de la comunicación, del cine, de la divulgación, y que ahora nos van a platicar sobre esta cuestión de qué pasa con el cine y la divulgación. Bienvenidos a los tres, bienvenidos al público que está con nosotros en la sala. Está con nosotros Gloria Vale, que ya participó con nosotros anteriormente. Por ahí debe de andar el maestro Nemesio Chávez, quien coordina junto conmigo estas sesiones de divulgación. Y bueno, para poder comenzar me voy a permitir presentar a la doctora Marcela Martínez, que ella es doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia, en Comunicación de la Ciencia por la UNAM. Obtuvo los grados tanto de doctora y maestra con mención honorífica. Tiene máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también obtuvo la mención honorífica. Actualmente es profesora de la Maestría en Comunicación del Programa de Posgrado de la Universidad del Valle de México, en la Maestría en Comunicación del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también docente de la Ciberescuela en Pilares, y del programa SECTEI de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, participó en el Seminario de Estudios en Museos y Centros de Ciencia coordinado por la doctora Elaine Reynoso, quien va a estar también con nosotros en otra sesión. También ha sido directora de Formación e Investigación de Comunicación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Desde 2016 ha publicado reseñas y entrevistas a investigadores en la revista de divulgación científica Como Ves, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Fue guionista, asistente de realización y de producción del Departamento de Televisión y del Departamento de Video de la misma Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y ha participado en programas televisivos como Factor Ciencia en el Canal 11 o La Otra Agenda de Foro TV para la realización de cápsulas de divulgación científica. Esto fue en el 2012. Y también escribió guiones y reportajes para la serie Radiosfera, producida por el Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Bienvenida, Marcela. Un placer tenerte aquí con nosotros. Ahora les voy a decir quién es Rodrigo Martínez. Es maestro de comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. En 2018 se incorporó como profesor temporal del Departamento de Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa y como editor de la Revista Mexicana de Comunicación en la misma institución. Participa en la coordinación de la colección de investigaciones contemporáneas sobre cine y desde 2007 es profesor ordinario de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte asignaturas de géneros periodísticos, cine como cultura audiovisual y literatura y periodismo. Es miembro de un montón de centros de investigación sobre cine y ha participado en el Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Ha participado en el Congreso Internacional de Estudios del Discurso y en distintos coloquios de teoría y análisis del cine de CEPANCINE, en el primer coloquio de análisis y crítica de cine de Citacini y del Encuentro de Investigadores de Cine Mexicano e Iberoamericano de la Cineteca Nacional. Escribe la columna Atalante de crítica de cine para la revista electrónica Punto en Línea y colabora con las revistas Filme e Icónica. Bienvenido, Rodrigo. Y por último, pero no menos importante, el colega de UAM Xochimilco, Cristian Calónico, quien estudió Sociología y Cine en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas universidades y espacios culturales de México y Latinoamérica. Durante 15 años fue profesor de la UNAM y en la UAM Xochimilco ha sido profesor durante 35 años.
así como profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes y programas de televisión. Ha realizado varios documentales, entre los que solo menciono Marcos, Historia y Palabra, Chiapas, Historia Continua, Chiapas, Historia y Dignidad, El Cauce de la Memoria. Fue fundador y director de la productora Producciones Marca Diablo y coordinador general de las primeras 10 ediciones del Festival Contra el Silencio, Todas las Voces, muy conocido, y además hemos sido sede en la UAM Xochimilco de este festival durante bastante tiempo. Ha sido miembro de comités dictaminadores del FONCA, PACMIC, FOPROCINE y EFICINE, así como jurado de distintos festivales en México, Asia y América Latina. Actualmente es director general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Pues, qué panel tan a gusto, tan rico. Muchas gracias por aceptar la invitación y poder compartir con todos los que nos están acompañando en la sala de Zoom y en Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria, sus conocimientos y su experiencia sobre lo que es el cine y por qué el cine sirve o qué se hace de divulgación en este campo de trabajo de la comunicación. Pues bienvenidos, y le daría la voz a Marcela, si nos haces favor de contarnos de qué va lo que has estudiado, trabajado y tu experiencia. Por favor, Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto compartir el panel con Rodrigo y con Cristian, con quienes he tenido interacciones en diferentes momentos. También muchos saludos a Nemesio y a la querida Gloria. Bueno, pues yo básicamente realicé análisis de audiovisuales y de cine, de una producción cinematográfica de divulgación científica, de cine científico, en la maestría y sobre todo ya en el doctorado. Como pudieron ver un poco en la experiencia laboral que tengo, trabajé en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia realizando producciones. Por ahí dijiste que tuve alguna dirección, perdón, ese dato es erróneo, no quisiera que se malinterpretara. Solamente estuve adscrita al Departamento de Televisión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia como guionista y realizando algunas labores de asistencia de producción y de dirección. Bueno, pues lo que les voy a contar yo básicamente es resultado precisamente de las investigaciones que he realizado, tanto en la maestría como en el doctorado. Yo les tengo básicamente estos imágenes de ejemplos de algunas de las producciones cinematográficas que han sido las más, digamos, exitosas dentro del ámbito del cine de ciencia. La Marcha del Emperador, ¿no? Que es una de las producciones un poco la más anterior de todas estas, la original, digamos, y específicamente, por ejemplo, Particle Fever fue un documental producido y exhibido en 2014 que yo analicé en mi trabajo doctoral. Y lo que me di cuenta que tienen en común casi todas estas producciones, por ejemplo, el caso de Mars o de Cosmos, no son cinematográficas, son televisivas, pero en la técnica tienen la calidad cinematográfica y algunas de las características. Lo que tienen en común, más allá de todas las técnicas muy bien logradas, es el storytelling, ¿no? La narrativa. La narrativa no solo audiovisual, sino sobre todo esta capacidad que tienen las historias en general del cine, no específicamente del cine de ciencia, sino en general, ¿no? Cine de ficción, de contarnos historias, de tener esa capacidad de generar en el espectador una emoción tal que nos involucremos en la temática, sea cual sea el contenido, ¿no? Básicamente la narrativa consiste en estos tres momentos, ¿no? Tener un momento de planteamiento, un momento de nudo y un momento de desenlace. Vemos que hay un momento de exposición, un aumento de la tensión que llega al clímax. Algunas narrativas pueden tener más de un clímax, pueden tener incluso 2, quizá 3, pero no más de eso. Desciende la tensión y finalmente tenemos un desenlace. Y esta cualidad, el storytelling, nos ayuda no solo a espectadores como
para prestar atención, sino genuinamente comprender el significado de la información que nos están dando y poder integrar esa información al contexto sociocultural y de nuestra vida cotidiana. Entonces, es algo muy importante y por supuesto que se ha aprovechado en la ciencia. De hecho, bueno, uno de los autores en los cuales, uno de varios en los cuales me apoyé fue Negrete, Aquiles Negrete Yankelevich, que también es un investigador de la UNAM, del SAGE, y él ha hecho diferentes estudios sobre cómo es que el storytelling logra impregnarse en la memoria de las personas. Es decir, hacer que las personas por medio del storytelling entiendan los datos y los contextualice como se los había dicho previamente. En realidad, el cine pues es un medio ideal, ¿no? Para plantear una narrativa, ya lo sabemos, pero también para poder transmitir conocimiento. Tiene la capacidad de sintetizar ideas abstractas, de poder registrar sitios inaccesibles. Pensemos, por ejemplo, en las madrigueras de algunos pequeños mamíferos, o los nidos de las aves, o lugares que no tan fácil, a los cuales no tan fácilmente tenemos acceso. Y además, cada año hay innovaciones tecnológicas que lo permiten, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los drones o en las GoPros, ¿no? Que hace 10 años fueron realmente un parteaguas en la tecnología cinematográfica. También se puede modificar el tiempo para poder contemplar fenómenos que ocurren muy rápido o muy lento para la vista humana, ¿no? Y esto es realmente rico para la ciencia, ¿no? Puede aprovecharlo. Por supuesto, construir una narrativa atractiva para el espectador y no solo eso, no comunicamos únicamente por medio de un narrador o por medio de las imágenes que se transmiten, sino también por medio del emplazamiento de planos, de encuadres, la iluminación, la música, los colores y otros aspectos técnicos y también creativos, ¿no? De hecho, el cine pues está asociado a estudios científicos casi desde su inicio. Se hicieron registros, por ejemplo, de cómo vuelan las aves o de cómo se desplazan los caballos o incluso de cómo un gato cae, ¿no? Gira su cuerpo al momento de caer. Entonces, realmente el cine está muy asociado o ha estado muy asociado siempre a la ciencia, ¿no? A la transmisión de conocimiento. Básicamente, el cine de ciencia pues exhibe resultados de investigaciones, hechos, conocimientos, argumentaciones o hipótesis basadas en disciplinas científicas, ya sean estas naturales o sociales. Y tiene algunas características, por ejemplo, estructuras narrativas, herramientas visuales, para procurar que el público, no solo comprenda y aprenda los datos, la información, sino también que se entretenga. Y eso me parece que es algo que a veces algunas producciones audiovisuales, sobre todo si es que están en museos de ciencia, por ejemplo, o en alguna dependencia que es más bien científica, a veces descuida. Y es muy importante porque el cine principalmente es entretenimiento. Entonces, sí vamos a hacer una transmisión de conocimiento, pero tampoco dejamos de lado la parte de que sea entretenido. Y finalmente, pues la intención también es procurar que los y las espectadoras formen un criterio, y otro elemento que no debe dejarse nunca de lado, pues es el rigor científico. Básicamente, pues está compuesto el cine científico por por técnicas narrativas, dramáticas y argumentativas. Son bastante extensas cada uno. Yo realmente voy a hacer un repaso rapidísimo de cada una. Entre las técnicas narrativas pues hay una diversidad, pero lo que conocemos un poco mejor pues es la simplificación de contenido. Y como ejemplo, este calendario cósmico que utilizan tanto Carl Sagan como Neil deGrasse Tyson en la última versión de Cosmos, ¿no? Que es darle al público un ejemplo de cómo cómo surgió el universo y cómo se creó la vida en la Tierra, ¿no? Estableciendo este ejemplo de calendario cósmico similar al calendario común y corriente que utilizamos las personas. Y bajo esta analogía, bueno, pues se supone que el Big Bang ocurrió el 1 de enero y el surgimiento de la vida en la Tierra
surgió los últimos días de diciembre, concretamente los seres humanos aparecimos en los últimos minutos de la noche del 31 de diciembre. Y bueno, pues esto es un ejemplo de cómo por medio de estas técnicas de simplificación de contenido se pueden comprimir, se puede hacer un tratamiento de cuestiones científicas complejas. Por otro lado, están las técnicas dramáticas. Entonces, también son una diversidad. Entre las más importantes están el conflicto, porque recordemos que el conflicto ayuda a mantener al espectador interesado en el relato. Otro elemento es el suspense, que también, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, Alfred Hitchcock, ¿no?, que era un maestro del suspense, y tiene que ver con esta espera impaciente por parte del espectador de que algo va a suceder en el relato. Y genera en el público esa expectativa de saber si el personaje principal va a cumplir o no con su objetivo. Y finalmente, esta construcción que se divide más o menos en 3 actos y que es precisamente lo que nos mantiene al vilo, ¿no?, esperando que suceda algo con el personaje, y que casi todas las películas y las grandes producciones que nos gustan y que nos fascinan, no solo de cine, también series de televisión, tienen la estructura, ¿no? Lo que llamamos el viaje del héroe también. Es decir, un personaje que vive en un mundo ordinario, pero que de pronto cambia algo en las circunstancias de su vida cotidiana, recibe, digamos, un llamado a la aventura, primero se presenta cierta oposición, finalmente accede y a lo largo de ese viaje se va a transformar y va a encontrar aliados, va a encontrar a salir triunfante de esa experiencia y va a ocurrir una transformación. Básicamente eso es lo que ocurre a lo largo de estos 3 actos. Y por otro lado, digo, todas estas técnicas se pueden aprovechar y se aprovechan en el cine de ciencia. Finalmente, las últimas técnicas que también son muy importantes son las técnicas argumentativas y básicamente pretenden persuadir al espectador que todo cuanto se dice en la narración, ya sea por parte de un narrador o por parte de los científicos que participan en la producción, realmente sea creíble, ¿no? Sea convincente, se den los argumentos para que el público quede convencido de eso, pero también hay otros elementos que están en juego. Por ejemplo, que el público sienta afinidad para poder generar mayor empatía, ¿no?, con este personaje, con los personajes o el personaje principal. Hay 3 modos retóricos dominantes, sobre todo en documentales de ciencia o en producciones científicas. El epidíctico es el que más vemos de manera, está más presente, yo diría, en las producciones de ciencia, ¿no?, las producciones audiovisuales. Y es este modo festivo en el cual se trata a la ciencia así, ¿no?, como, wow, la ciencia es maravillosa y es divertida y es fascinante y miren, es extraordinaria. Es el menos recomendable, aunque casi siempre es el más común, porque yo apelaría a que fuéramos críticos con la ciencia. Y ahí por eso menciono los otros 2 modos, que son el forense y el deliberativo. El forense, por ejemplo, nos pide o nos da más bien una explicación de las causas de un fenómeno. Y eso me parece que es mucho más enriquecedor que simplemente decir que la ciencia aporta, que la ciencia es... que tiene beneficios, ¿no? Y finalmente el deliberativo, que de alguna manera también presenta un equilibrio porque evalúa las ventajas y las desventajas de un fenómeno. Entonces, a mí me parece que la combinación entre los modos forense y deliberativo sería lo ideal y no siempre quedarnos en la técnica epidíctica. Y bueno, pues como ya dijimos, obviamente también la argumentación no solamente es verbal por parte del narrador o los personajes que participan, en este caso los científicos, sino también tiene que ver con el manejo de los planos, la selección de encuadres, de ángulos, de emplazamientos, de los movimientos de la cámara y la selección de la música, de los sonidos incidentales, de los colores que están presentes y todo esto que se une en conjunto gracias al trabajo de montaje. Básicamente, pues la tecnología se ha modificado. Les dije que el cine ha estado presente, la ciencia siempre ha estado unida un poco al cine y se ha aprovechado
para divulgar el conocimiento. Y a pesar de toda la tecnología y de los cambios que ha habido en comunicación, casi siempre lo que ha perdurado es el storytelling, ¿no? La capacidad de contar historias. Y me parece que ese es uno de los elementos más importantes a la hora de producir un audiovisual de divulgación científica o de analizarlo también, ¿no? Y básicamente quisiera solamente terminar con un conjunto de elementos o de características importantes del trabajo científico que, más allá de todos los elementos técnicos y creativos que ya realizamos, es importante recordarlos en el cine de ciencia, y que tiene que ver con el contenido de la ciencia, de la imagen un poco de la ciencia que queremos transmitir, porque como ya dijimos, no se trata nada más de ensalzar a la ciencia, ¿no? De que hay una reflexión sobre la labor que realizan los y las científicas. Y básicamente, pues esta es una lista que yo propongo con 8 características importantes del trabajo científico y que tendrían, no necesariamente todas, pero sí algunas, tendrían que estar presentes en las producciones de ciencia, de cine de ciencia, para poder realmente tratar de transmitir lo que se hace en el trabajo científico. Por ejemplo, la provisionalidad del conocimiento científico, pues es esta idea de que el trabajo científico no está terminado, por lo tanto tiene un carácter provisional, pues constantemente está sujeto a revisión y en cualquier momento puede surgir nueva información. Y esto es importante porque no todas las producciones audiovisuales lo hacen. Hay algunas producciones audiovisuales que reflejan una ciencia absolutista, ¿no? Un poco positivista también, en el sentido de que, bueno, pues esto es lo que dicen los científicos y es verdad y se acabó, ¿no? Y bueno, pues procuremos ser críticos e incluir algo de reflexión. Por otro lado, el segundo punto tiene que ver con reflejar también que el método científico no es el único método, incluso en las ciencias llamadas naturales, ¿no? Hay una diversidad, incluso en una misma área como la física, pues tenemos físicos teóricos y físicos experimentales. Y esto lo menciono también porque es frecuente ver, ¿no? Sobre todo en televisión, no tanto en cine, pero en televisión se nota mucho que en las producciones audiovisuales que hablan son de divulgación científica, se toman los experimentos como una única vía, un único método de trabajo de los científicos. Realmente hay una diversidad, incluso en una misma disciplina. Y el hecho de que se muestre esta diversidad también ayuda a que la gente amplíe su concepción del trabajo científico. El tercer punto tiene que ver con resaltar la importancia de la creatividad en la ciencia. Generalmente se nos dice que los y las científicas son personas lógicas, sesudas, frías, que de alguna manera trabajan como máquinas, ¿no? Y bueno, pues esto no es verdad. Hay mucho de la implicación creativa, de la imaginación que ellos aplican, ¿no? Incluso no lo hacen de manera solitaria, pero vamos a hablar un poco más adelante de ese punto. Y la historia la imagen que puse aquí fue de cómo este químico que culé de alguna manera llega mediante la imaginación y la creatividad, imaginándose una serpiente que se muerde la cola y que tiene esta estructura que de alguna manera le costó trabajo manejarla, digamos, en la vida cotidiana, mediante la lógica, la deducción, la inducción o la abducción, ¿no? Las inferencias lógicas. Y que de alguna manera en algún momento tiene esta visión creativa, producto de otro proceso por el que estaba atravesando. Y así ocurre, pero pocas veces se refleja esa capacidad creativa que tienen los y las científicas. El cuarto punto tiene que ver con hacer una diferenciación entre hipótesis, leyes y teorías, ¿no? Básicamente es importante porque no en todas las producciones audiovisuales de ciencia se hace esta diferenciación y a veces se caen algunos errores o se hace pensar a la audiencia que quizá las hipótesis que quizá las teorías tienen menos jerarquía que las leyes, ¿no? Cuando en realidad son diferentes tipos de conocimiento. No me voy a detener tanto en esto. Y otro tema importante son los modelos científicos. También procurar aclararle a la audiencia que
a los científicos, algunas veces sí son réplicas de la realidad, pero otras veces no es así, ¿no? Algunas otras veces simplemente son esquematizaciones que ayudan a los y las científicas a aprender la realidad y a trabajar con ella, pero no se apega, ¿no? El ejemplo, pues bueno, tenemos un modelo del SARS-CoV-2 del lado izquierdo, es muy parecido a lo que se puede ver en la realidad, digamos, a través de la tecnología de un microscopio electrónico de barrido, pero digamos, si no se tuviera la tecnología, pues no lo veríamos así, ¿no? Tan cercano. Entonces, bueno, también es importante aclararle a la audiencia, como sucede, por ejemplo, con el caso de los modelos atómicos, ¿no? Que no es que se abra el átomo y se pueda ver en su interior, sino que más bien es una propuesta para poder trabajar con ese fenómeno. La importancia, por otro punto, el contexto social y la subjetividad. La importancia que tiene en los y las científicas las preconcepciones, las ideas, los valores, las creencias personales y que éstas influyen en cómo ellos observan y realizan su trabajo científico. Lo hemos visto, pero casi siempre tenemos esta imagen prístina de los y las científicas que simplemente están en su laboratorio, ¿no? Otra idea muy generalizada y que que son ajenos más bien al contexto y que no son influenciables por la política, que son incorruptibles, que son personas que no se involucran en un tema más allá de la ciencia y bueno, pues esto no es verdad, ¿no? También influyen en ellos sus tradiciones de investigación, los lugares de donde proceden, etcétera. Entonces, también eso, darle un sentido social y un contexto a las personas que hacen la ciencia, ¿no? La ciencia no se hace sola, la hacen personas. Y las personas, todas las personas tenemos preferencias y preconcepciones, etcétera. El penúltimo punto, pues, es también tratar de reflejar el trabajo en equipo. Es muy importante porque a veces se tiene la idea de que la generación de conocimiento de pronto sucede, ¿no? De manera espontánea. Una vez más, la importancia de la creatividad y del proceso del trabajo, pero también la importancia de la colaboración. Generalmente es necesario, como en cualquier otra labor, la colaboración entre colegas para poder observar patrones en los fenómenos y proponer hipótesis, ¿no? O proponer ideas científicas. Y por supuesto, en tanto que es realizada por un conjunto de personas, pues hay discusiones, desencuentros, pero también encuentros, ¿no? Y creo que es importante también reflejar esto en las producciones de divulgación científica. Y bueno, el último punto también tiene que ver con la importancia que tendría diferenciar entre la ciencia y la tecnología. Generalmente muchas producciones en este tono epidíctico de decir, bueno, la ciencia es maravillosa y genera resultados, cuando hablan de generar resultados caen en el común de hablar de tecnología, ya sea de aparatos tecnológicos o como en el caso de la imagen que les muestro, la generación de resultados, ¿no? De la vacuna de COVID-19. Y no es nada más eso, ¿no? No solamente la ciencia se hace para solucionar problemas sociales o para mejorar la calidad de vida de las personas. La ciencia también se hace solamente para conocer, ¿no? Y eso es bastante. Y a veces a la larga se producen otro tipo de resultados, ¿no? Quizá en este momento no hay algo en lo que se pueda aplicar, quizá en el futuro sí, pero también si no se puede aplicar no importa. Y la innovación científica, por otro lado, tampoco la restringamos exclusivamente a lo tecnológico o a los aparatos. La innovación científica también se refiere al conocimiento que surge a partir de la ciencia básica. Entonces, bueno, pues básicamente esos son 8 puntos que yo considero importantes de analizar o de considerar a la hora de realizar producciones audiovisuales, y no solamente lo primero que vimos, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones creativas y de aspectos técnicos de lo audiovisual, sino también considerar la imagen de la ciencia que queremos reflejar. Y pues eso sería todo de mi parte, Cecilia, muchas gracias. Qué bonita investigación haces, me encantó, porque es esto, no solo hablar del cine que hace divulgación, sino desmitificar también muchas posiciones sobre los científicos, ¿no? Esto que dices, pareciera que no son creativos, son sumamente creativos.
Y es lo mismo que pasa con los artistas, pareciera que no están enterados. Y muchos de los artistas hacen propuestas artísticas gracias a la información que tienen de la ciencia, ¿no? Entonces, esto de quererlo separar como que son mundos diferentes, la creatividad para los artistas y la rigidez y la dureza y frialdad para los científicos es totalmente desconocimiento nada más. También pusiste la imagen de la Marcha de los Pingüinos, que es una de las documentales favoritos de mi existencia, porque es mágico ver lo que pasa con los pingüinos, pero siempre pensé en los realizadores, todo lo que tuvieron que pasar para estar en esas condiciones y poder testimoniar lo que sucedía con estos animalillos, y nos lo pudieron mostrar en un documental maravilloso. Y esto del trabajo colaborativo, tampoco el científico no está solo en la punta de un cerro ni de un laboratorio. Y ahora con tanta tecnología, y lo vemos con la vacuna, se construyen cosas desde muchas partes del mundo, desde muchos laboratorios, y no se podría hacer un solo conocimiento ahora con una persona aislada, sino que entre más colaboren, más resultados interesantes nos pueden otorgar. Muchas gracias, Marcela. Te mandan felicitaciones, Janet Alemán, José Gamboa, dice que excelente exposición, él es investigador y le encantó la manera que mostraste las facetas de la investigación y los contextos científicos. Y estos 8 puntos que nos planteas ya como una metodología apreciativa se me hace muy, muy claro. Muchísimas gracias, Marce. Rodrigo, adelante, de UAM Xochimilco, cuéntanos, ¿qué has investigado sobre cine y divulgación? De UAM Coajimalpa. De UAM Coajimalpa. Te vi a ti, Cristian, y me confundí, perdón, Rodrigo, que tienes un poquito de problema con la conectividad, pero si en caso se presentara, te avisamos y apagas tu cámara para que podamos escucharte claramente. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias, Cecilia. Qué gusto compartir el espacio con Marcela, que como ya lo ha comentado, hemos tenido intercambios previamente, y por supuesto con Cristian, a quien conocemos en esta ocasión, y es un gusto compartir este espacio. Bien, bueno, para comenzar, y más allá de que comparto muchos puntos de vista que ya han sido expuestos y que de hecho podremos ponerlos en comunicación unos con otros para efectos de esta propuesta que les voy a plantear aquí, me gustaría decir que más que hablar de la investigación que yo he hecho en términos de cine y divulgación, porque se puede decir que no es un ámbito en el que haya trabajado consistentemente, mi más bien punto de partida es como mi investigación en lo cinematográfico, que tiene que ver fundamentalmente con el estudio de la forma en el cine, de su poética histórica, es decir, de lo que con una metáfora hemos históricamente denominado como lenguaje del cine, se puede relacionar con lo que podríamos llamar la docencia o la didáctica del análisis del discurso científico. Entonces, mi punto de partida es más bien una anécdota docente, que tiene que ver con que, bueno, en la UAM Coajimalpa, dentro del Departamento de Comunicación, tenemos una línea específica que es Comunicación de la Ciencia y Divulgación Científica. Y en esa línea tenemos asignaturas, o mejor dicho, las famosas UEA, las unidades de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con el análisis de los discursos científicos. Entonces, cuando he trabajado con ese aspecto, me encontré con una problemática que me pareció muy interesante y que va a ser el punto de partida que les voy a plantear aquí y que vamos a ver en la siguiente idea. Hay una cuestión a la que me ha llevado, digamos, la docencia de este ámbito, que es esta pregunta: ¿cómo divulga el audiovisual que no fue diseñado con ese propósito? No quise sonar redundante, pero ¿cómo hacemos divulgación con el cine o con el audiovisual que no fue concebido como divulgación? Que es una cuestión bien interesante. Por ejemplo, hace un momento Cecilia planteaba la importancia, la calidez, la calidad y el impacto que tuvo una película como La Marcha de los Pingüinos, que para mi gusto fue diseñada, aquí sí pienso yo, explícitamente con una finalidad divulgativa. Ejemplos como los que mostró Marcela también tienen mucho que ver con este aspecto, como Cosmos, entre otros títulos que nos mostró en su material, tienen que ver con esto. Pero también existen filmes, y aquí, por ejemplo, me voy a adelantar, ahorita vuelvo a la plantilla anterior, solamente para plantear 2 casos. Elegí concretamente un documental de Christian Frey y que tuvo también el apoyo de Maxime Arbugaer en el año 2018. Es una película que lamentablemente circuló muy poco en el país, la trajo la Cineteca Nacional, me parece, a la Muestra Internacional de Cine, y actualmente está en varias plataformas tipo streaming, pero solamente tiene distribución en Estados Unidos. Entonces quise tomar a Christian Frey porque él es un documentalista
que ya ha trabajado con una estilística propia y tiene una serie de temáticas de interés personal, pero aquí tocó el tema de la clonación a partir del trabajo con células madre. Y lo tomó desde un punto de vista crítico, donde, por cierto, no se da esta epidíctica, ¿no?, en favor de la ciencia, sino al contrario, es un tipo de documental que discute, que pone, digamos, bajo cuestionamiento e incluso potencia sobre todo el hallazgo de la dimensión riesgosa del trabajo con la ciencia. Y lo vamos a contrastar con otro que es bastante más popular, especialmente porque estuvo nominado a unos premios muy difundidos a principios de este año. Está en una plataforma muy conocida y mucho más establecida, y además tiene que ver también con un tipo de cine que voy a retomar algunas ideas de Marcela, potencia el storytelling, ¿no?, la cuestión dramática, independientemente de que tampoco tiene una finalidad propiamente divulgativa, sino más bien una especie de descubrimiento para promover la protección de los ecosistemas. En este caso, un ecosistema muy peculiar que existe en alguna región del planeta, que es el llamado bosque de algas kelp. Entonces, estas dos películas son eminentemente distintas. Podríamos decir que uno es cine autoral, y otro es más bien un cine de fórmula documental de una casa de streaming que es Netflix, pero lo peculiar es que tienen algo en común. Ninguno de los dos fue concebido con la finalidad de divulgar cine. Y ojo, esto es muy importante. Voy a decir porque hace algunos años recuerdo que una revista cubrió el estreno de una película de Mel Gibson que tal vez algunos y algunas aquí ubiquemos, que se llamaba Apocalipto. Apocalipto es una película espectáculo, una película diseñada sobre la fórmula del cine bélico, el cine de aventuras y la saga familiar de la cultura norteamericana o particularmente de Hollywood. Y me acuerdo que alguna cobertura periodística le planteó una pregunta a un antropólogo y a un historiador también sobre si esa película cumplía con la finalidad de divulgar la cultura maya antigua. Entonces, desde la pregunta, para mi gusto, había una lectura equivocada del filme, en el sentido, bueno, no equivocada porque no es una cuestión de precisión y imprecisión, pero sí quizás una lectura forzada del filme, en la cual estaban procurando que una película espectáculo, ¿no?, diseñada a partir, sí, de un referente real, que servía como para darle verosimilitud a la ficción, terminara siendo divulgación. Entonces, la pregunta, ¿sí? Escuché algo por ahí. Perdón, no escucho, está desactivado el micrófono. Ya Sí. cerré los micrófonos. Adelante, perdón, Rodrigo. No hay ningún problema. Sí, entonces, bueno, retomando el asunto, entonces, no todo el cine que trata asuntos de ciencia, asuntos de arte, de cultura, tiene vocación divulgativa. No todo el cine de divulgación es, digamos, enteramente divulgativo, y esto me lleva a un debate que tiene que ver con la construcción histórica que hemos hecho del cine al separarlo como documental y como ficción, y que hoy, por ejemplo, en las teorías más recientes de la cinematografía, y sobre todo las que tienen que ver con la forma y el discurso, descubrimos que ya no existe esta separación tan tajante, sino que se admite que pueden existir valores de ficción en el documental. Por ejemplo, uno de ellos fue muy bien desarrollado en la exposición previa con el concepto del storytelling, como también el cine de ficción puede tener valores documentales. Entonces, para responder a esta pregunta, planteo tres ideas. La primera sería una distinción entre la propiedad divulgativa y el valor divulgativo. Y voy a entender por propiedad aquellas circunstancias en las cuales un filme construye un discurso sobre un tópico de ciencia, por ejemplo, uno de arte, de cultura, o uno de carácter antropológico, y lo trata como la base de su discurso. Es un elemento de mayor importancia, y ahí va a entrar, por ejemplo, la marcha de los pingüinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en su lenguaje tiene una base completamente explicativa, en la cual el discurso de este tipo le sirve como estructura entera. En cambio, el cine que tiene un valor divulgativo es aquel que no fue diseñado sobre una base con esa finalidad, sino que la incorpora, es un añadido a su producción y que no necesariamente era su objetivo central. Y ahí podríamos colocar, por ejemplo, Génesis 2.0 y Mi maestro el pulpo. Entonces, esta distinción entre la propiedad y el valor es muy importante, porque incluso la podemos retomar en la historia del cine y pensarla desde el punto de vista del arte, ¿no? Uno de los debates clásicos de la teoría cinematográfica es, ¿el cine es arte o no lo es? Y un autor, Rudolf Arnheim, respondió, no es arte quizás, pero tiene propiedades potencialmente artísticas. Entonces vamos a decirlo así, todo cine tiene propiedades potencialmente documentales.
y por ende también potencialmente divulgativas, aunque no necesariamente sea una pieza de divulgación. Esto nos lleva a la siguiente condición. Para determinar eso, hemos echado mano de un concepto que articuló la colega de la UAM Xochimilco, Lourdes Berruecos, que investigando con distintas fuentes, ¿no? Jean-Pierre Gris, Cristian Plantán, entre otros autores, construyó esta idea, esta categoría muy sencilla de discurso explicativo dentro de la divulgación, y entonces podemos ver que una cosa es el cine con discurso explicativo como base, como sistema, y otra cosa como un recurso, como un añadido. Lo que nos lleva al punto en el que creo que yo puedo aportar y donde hemos intentado con los estudiantes establecer una distinción entre que en el caso del cine, además del discurso explicativo, podemos incorporar un discurso propiamente fílmico. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere este punto. Entonces continuamos, pasamos por nuestros dos ejemplos y llegamos al punto clave conceptual. ¿Sí? El discurso explicativo, vuelvo a insistir, siguiendo a la colega Berruecos, podría implicar, a riesgo de simplificar demasiado, por supuesto que el concepto es mucho más rico que esto que estoy planteando aquí, pero puede implicar fundamentalmente tres aspectos. Uno podría ser distinguir entre explicitar y explicar, que no me parece cosa menor. Esto es bien importante, porque si entendemos el concepto en función de lo que se nos ha establecido, explicitar es establecer nociones, es establecer puntos de partida, referentes que nos van a permitir construir una conceptualización. Y en el caso de la divulgación, una forma, ojo, de explicar un fenómeno, ¿sí? Entonces, no es lo mismo explicitar, que es elaborar nociones, construir puntos de partida, que explicar, que no es otra cosa sino tomar un caso concreto, por ejemplo, el caso de la especie pulpo en un ecosistema llamado el bosque de algas kelp, o tomar un caso concreto, la clonación de células madre, en un caso concreto que es el trabajo de los rastreadores de colmillos de mamut, como el punto más bajo de una especie de ciencia, que aquí coincidimos con Marcela, gobernada por la lógica de la tecnociencia, donde el mercado, el valor instrumental, son lo que dominan en un ámbito y por tanto hay clases sociales que trabajan los descubrimientos científicos y donde los que están más abajo, que en este caso son, insisto, los que descubren los colmillos de mamut y los que están en medio, que son los encargados de hacer museos con poco presupuesto, con poco impacto mundial, son como esa base sobre la que la gran industria de la ciencia se sostiene y que es lo que vamos a ver en Génesis 2.0. En un momento más les platico un poquito de las películas para que veamos a qué me refiero. Punto 2, preguntar. Dice Berruecos, la explicación divulgativa en el cine generalmente parte de preguntas. Entonces podríamos decir que en el caso de Génesis 2.0 la pregunta es, sí, ¿en qué se encuentra o en qué momento se encuentra la clonación con células madre, en el momento en que fue filmada la película, pero qué riesgos éticos, políticos, financieros y para la propia ciencia implica el estado actual de ese avance científico? En el caso de Mi maestro el pulpo, la pregunta está explicitada por el conductor del filme, que es un fotógrafo que se dedicó a seguir 300 días, un poco más de 300 días a una especie concreta de pulpo, de hecho no a una especie, sino a un pulpo concreto, a una hembra de pulpo, con la que estableció una especie de relación como observador, pero también como compañero en el mar, y que se plantea la pregunta de ¿en qué nos parecemos los seres humanos a los pulpos? ¿Sí? Entonces hay una pregunta, hay una cuestión detrás. Y finalmente la esquematización, que esto es un concepto típico de la teoría argumentativa y que tiene que ver fundamentalmente con estos dos casos que tomo, los enmarco, los esquematizo precisamente en mis criterios de explicitación y a través de esos criterios los explico. Solo que, ojo, en el caso del esquema cinematográfico debemos de añadir, y por eso le ponemos acá el añadido cinematográfico, esta idea de formar audiovisualmente el tema, formar audiovisualmente el tema, incorporar lo que llamo un discurso fílmico. Entonces podríamos decir, en el cine que no es eminentemente divulgativo, podemos encontrarnos que la documentación del tema, las células madres, el comportamiento del pulpo en un concreto ecosistema, constituye un tipo de explicación, pero la forma audiovisual completa ese esquema explicativo a través de un entramado fílmico, que esto es, ojo, algo que va más allá de la narración, tiene que ver con la capacidad que tiene el cine, y vamos a tratar de expresarlo con este esquema muy brevemente, de formar sus temas, de construir patrones estilísticos que nos permitan reconocer temáticas. Y aquí es donde entra lo que les comentaba. Esto es lo que yo sí estoy investigando,
y es lo que estoy tratando de conectar con la divulgación. Es decir, cómo podemos analizar el cine de modo tal que la forma cinematográfica nos permita revelar esos otros temas que puede construir un filme independientemente de sus discursos explícitos. Entonces, aquí partimos de una teoría que está ya muy situada en el ámbito que nosotros trabajamos, que fue propuesta por mi pareja favorita del cine, Kristin Thompson y David Borwell, que son colegas, pareja y además investigan los mismos temas. Borwell ya se retiró, pero Kristin sigue produciendo y trabajando bastante con el tema, que nos dicen que el cine fundamentalmente podemos pensarlo audiovisualmente como una base que puede ser narrativa o no narrativa y una serie de opciones estilísticas o técnicas que permiten descubrir patrones, que es lo que expreso en la parte intermedia del esquema, debajo de la palabra interacciones, que revelan temas fílmicos, ¿sí? O lo que llamo temas fílmicos. Entonces, para entender cómo una película construye un discurso sobre un tema, tenemos que ver su totalidad, para develar su desarrollo, descubrir las funciones de sus elementos, establecer qué motivaciones tiene cada uno de ellos, y luego descubrir patrones de similitud, de repetición. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, muy genéricamente, no me va a dar tiempo de analizar las películas, pero digamos, quiero comentar el hallazgo principal para tratar de llegar al punto. En el caso de Génesis 2.0, hay un juego de montaje en el que ustedes pueden ver, lo trato de expresar con estas dos imágenes, donde a la izquierda vemos el trabajo, digamos, de la clase baja de la ciencia, ¿sí? Estas personas que cada año, cuando baja el invierno en Siberia, tienen unos días de oportunidad para arriesgar la vida buscando colmillos de mamut, que sobre todo son buscados en el mercado del tráfico de este tipo de productos, pero que también la ciencia y la tecnociencia les interesan y los pagan y los financian para poder desarrollar industrias como la que ven en el cuadro de la derecha, que es la clonación de perritos. Por 100,000 yenes le clonan a su perrito para que puedan tener a su lomito con ustedes siempre, y abajo toda una industria de digitalización de datos de células madre a nivel mundial, y al mismo tiempo también el control de Estado que está haciendo China con un proyecto que tiene que ver con este tema. Son como las dos esferas de la ciencia. En términos cinematográficos, ¿cómo consigue Fry hacer un contraste entre estas dos y decir, están los de arriba y los de abajo, y este es un problema que debemos atacar en la ciencia contemporánea con un montaje paralelo? Sí, es un recurso básico del cine, pero implementado con una función de generar, repito, una diferencia y variación, una estructura de contrapunto, de contraste, para revelar un problema crítico de la ciencia contemporánea en el ámbito específico de las células madre. En el caso de Mi maestro el pulpo, hay más bien un juego de metonimia, en el que el pulpo es un objeto metonímico que en realidad revela su importancia de todo un sistema o todo un ecosistema. Ese es como el tema científico de la película, pero desde el punto de vista audiovisual construye una analogía fílmica que está verbalizada por el personaje cuando dice que ser humano y pulpo se parecen, pero cuando uno ve de qué va la historia y cómo está articulada la analogía, descubre que es una historia de hembra-cría y padre-hijo. Entonces plantea la analogía entre los dos, visualmente por supuesto, y nos da a entender esta idea del ciclo de vida y la función de las figuras protectoras, constructoras de un ecosistema o de una familia, y cómo deben legar esa misión. Y todo esto se revela fílmicamente, independientemente de que haya un discurso de divulgación. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la docencia, el análisis, hemos traducido este esquema a este otro esquema. Y generalmente trabajamos con la idea, ¿cómo podemos incorporar un discurso fílmico y descubrirlo? Pues develando lo que podemos llamar la relación entre los motivos temáticos y los motivos estilísticos. Entonces, por ejemplo, el motivo temático es las clases sociales de la ciencia. El motivo estilístico, el montaje paralelo en Génesis 2.0. En cambio, motivo temático, la analogía del ciclo de crianza y formación, pulpo-hembra, y padre-hijo, pulpo cría y padre-hijo, y que el motivo estilístico lo podemos descubrir en la construcción de una analogía dada por el discurso verbal del conductor de Mi maestro el pulpo y la analogía visual que plantea la cámara de los directores del filme. Entonces, esto es lo que nos permite entender cómo se pueden aliar
un discurso con el otro. Entonces, en el caso específico de estos filmes, llegué a esta conclusión tentativa, porque vuelvo a decir, estos solo los tomo como ejemplo de películas que, para mi gusto, no fueron diseñadas como cine de divulgación, pero tienen propiedad divulgativa. Es decir, añaden ese valor a su propuesta cinematográfica. En un caso, un cine autoral, crítico, ¿no? Con una clara postura de cuestionamiento de lo que cierto tipo de ciencia está haciendo, y en otro caso, un tipo de cine más de entretenimiento, tirado al drama, a la construcción dramática, porque de hecho la película del pulpo se puede decir que sigue justamente un storytelling, donde hay una narrativa, una lógica cronológica y una tonalidad dramática que hacen que empaticemos tanto con el pulpo como con este enamorado del pulpo, que lo dice explícitamente, me enamoré de este pulpo, pero simplemente lo vi venir, sobrevivir e irse. Entonces, podríamos decir, desde el punto de vista del tema documentado, del discurso explicativo, la primera película nos aborda la cuestión de las células madre y la clonación como hallazgos y como riesgos. En dónde se encuentra la clonación de células madre. Incluso habla del caso de un científico que era como la estrella, era Juan Wun Sui, y que pues después quedó, desprestigiado porque se descubrió que había mentido en cuanto al logro de la clonación de un animal, etcétera. Y después el montaje paralelo nos revela justamente las clases sociales de una tecnociencia dirigida al mercado. Es realmente una película interesante porque no hay una voz off, no hay un documentalista en voz como en La Marcha de los Pingüinos que diga esto explícitamente. Esto lo revela la estructura del filme. El filme es crítico y cuestiona la ciencia a través de su propio discurso, el discurso audiovisual. Por eso es una gran película y vale la pena pensarla desde esta perspectiva. Y en cambio, Mi maestro el pulpo, ya vimos que fundamentalmente juega con la idea de que en vez de mostrarnos una historia de todas las especies que están en riesgo en ese ecosistema tan delicado, lo que hace es concentrar la atención en una sola especie, trabajar sobre la documentación de su cognición, cómo aprende a protegerse, cómo aprende a reconocer aliados enemigos, cómo toma decisiones rápidas para la sobrevivencia. Es la parte, digamos, científica. Y la parte fílmica es justamente la homologación con el modo de ser del ser humano. Ahora bien, podemos llevar este tema a otros terrenos, que compartiendo con Marcela algo de lo que también había señalado en su exposición, es que incluso en otros audiovisuales, y que no son eminentemente divulgativos, hay divulgación. No sé si han visto Chernobyl, pero esta serie me parece muy interesante. Particularmente hay 2 episodios, no voy a spoilear, yo hablo de formas, no de argumentos, pero hay 2 episodios donde es necesario que un científico que sí existió y que aparece representado por este actor en el filme, que está a la izquierda, explique a otros el funcionamiento de un reactor del tipo que estalló en Chernobyl en aquella ocasión, en el año 86, y hay otra secuencia de una especie de juicio, donde también hay una explicación científica, o lo que podemos decir, no una explicación científica, sino por lo menos un discurso explicativo en el sentido que citamos siguiendo a Lourdes Berruecos. Pero al mismo tiempo presentan un personaje de ficción, que es la científica que aparece aquí a la derecha, y que, de acuerdo a la información que los propios productores de la serie aportan, tenía la intención de homenajear al grupo de científicos que contribuyeron a descubrir qué fue lo que falló en ese reactor y a corregir el diseño ingenieril del mismo para que se hicieran nuevos reactores más seguros. Entonces, los creadores de la serie dijeron, incorporamos a este personaje femenino de la científica, que apoyó fuertemente al científico que aparece a la izquierda, y que sí existió, ahorita olvidé sus nombres, me disculpo, son aparte un poco difíciles de mencionar, y por lo tanto es como un homenaje y una representación de ellos. Entonces, se vuelve a repetir el esquema. Sí, no es una serie de divulgación, pero quien no entiende cómo funciona la fisión nuclear, un reactor RBMK, y qué consecuencias puede tener, por ejemplo, el oxígeno, el cobalto, el grafito, en la proyección de la radiación, lo entiende al mismo tiempo que se emociona y se involucra dramáticamente con una serie que quiere reconstruir, eso sí, con algún apunte político que valdrá la pena poner bajo cuestionamiento, de qué va el problema de la explosión de un reactor nuclear y cuando su núcleo queda abierto y al descubierto en el espacio científico. Mi padre es experto en química y estoy seguro que va a disfrutar mucho esta serie, se la recomendé, y debe entender mucho mejor que yo de qué se trata lo que dicen ellos. Pero les puedo decir que en mi ignorancia del tema de la energía nuclear, al terminar esta serie, me quedó bastante claro qué fue lo que sucedió allí. Creo que sin desearlo, cumple con una propiedad divulgativa y nos revela algo.
no como los libros de Alexandra Alexievich sobre el tema, que tiene más bien la dimensión humana del mismo, pero sí desde un punto de vista que podemos decir vinculado con el discurso audiovisual. ¿Sí? Esta imbricación que estamos tratando aquí entre discurso explicativo y discurso audiovisual, y que es como los dos conceptos centrales que he trabajado en esta didáctica cuando enfrentamos películas que no son de divulgación. Esta es como la idea que les quería compartir, espero haber dejado con claridad, y bueno, pues sí les recomiendo mucho ver sobre todo la película que está acá, que es Génesis 2.0. Vale bastante la pena, ojalá pronto haya un reestreno o esté en plataformas en México, porque es un cine que nos acerca a la ciencia críticamente. Gracias por el espacio y buenas tardes. Gracias, doctor. Qué interesante punto de vista. Y es cierto, esta ciencia que de repente sale torcida, ¿no? Los intereses no son precisamente divulgar el conocimiento, sino más bien fortalecer los intereses de quien promueve la ciencia. Me recordó mucho este documental lo comenté, Una vida en el planeta con Attenborough, no sé si lo han visto, donde él cuenta su vida, es como una biografía, pero a la vez nos está contando cómo el planeta se ha ido devastando por nuestra conducta, y empieza precisamente en Chernobyl, ahora, ¿no? Es su punto de partida para contarnos la historia de qué ha pasado en su vida en 90 años, observando la naturaleza y viendo cómo nos hemos ido acabando el planeta, y le ha tocado verlo. Y espera, pero lo bonito de ese documental es que también nos deja esperanza de saber que tenemos manera de reponer las cosas y que la misma naturaleza se ha apropiado de Chernobyl a pesar de estar dañado por la reacción de la energía nuclear. Muchas gracias, muy interesante. Tienen por ahí algunos comentarios que la doctora Marcela me hizo favor de comentarle al doctor José Manuel López, que nos decía, puede haber materiales no concebidos para la divulgación que inesperadamente se vuelvan divulgativos. Bueno, en torno a esto giró la charla del doctor. Y creo que sí, Chirino, Daniela tiene una pregunta, si nos permites, Cristian, antes de que pasemos contigo. Chirino, te abro el micrófono. Bueno, más que una pregunta es como un comentario, también sobre lo que estuvieron exponiendo, sobre todo en el serie documental que acaba de sacar National Geographic, que es El secreto de las ballenas, que está en Disney, se los recomiendo mucho, es hermoso, y que aparte está dirigido por James Cameron, ¿no? Entonces está muy relacionado con lo que decía también la otra ponente sobre esta relación del storytelling, y pues que ahorita producto sí está realizado para divulgación científica, pero lo realiza un director de cine, ¿no? Para lograr como storytelling que comentaban. Y también decirle al doctor Rodrigo que igual excelentes ejemplos, o sea, el de el del pulpo es hermoso, y también lo logró, ¿no? Mucho, como transmitirnos toda esta importancia y como decía, esa especificarse o enfocarse en una sola especie y en un solo pulpo, pues nos llevó a conocerlo de otra manera. Y ya solo quería decir eso. Muchas gracias, Chirino, gracias por tu comentario, y efectivamente ese documental es hermosísimo, entrañable, nos muestra un mundo que no conocíamos, y a veces pensamos que solo los perritos tienen manera de hacer vínculo con los humanos o los gatos, ¿no? Pero esto del pulpo es un descubrimiento espectacular. Yo quisiera ver la de Génesis 2.0 que nos dijo, busquémosla todos los que andamos escuchando esta charla y promovamos, porque en base a eso se pueden hacer materiales interesantes, como todo esto que ha hecho Cristian, de darle entrada a los documentales independientes, esos que difícilmente la gente quiere observar. Pues adelante, Cristian Calónico, cuéntanos qué es lo que has hecho y qué tienes que decir. Bueno, yo voy a dar un punto de vista diferente al que han dado Rodrigo y Marcela, que me parece muy interesante, los modelos de análisis que tienen para analizar las películas, perdonando la redundancia. Yo soy más bien difusor, ¿no? Difusor de películas, difusor de documentales, y voy a enfocarme en ese sentido. Bueno, yo pensaría que la divulgación científica es toda una especialidad.
muy poco explotada en nuestro país. Todos los ejemplos que han puesto Marcela y Rodrigo, pues son ejemplos de películas extranjeras, de las grandes producciones extranjeras. Yo pienso que toda la ciencia que se desarrolla en este país, que además eso tendría que ver con el momento político actual que estamos viviendo con el CONACYT y con todas estas cosas. Creo que si hubiera realmente un modelo de divulgación científico en nuestro país, pues sabríamos qué se hace con esos recursos que ahora están tan puestos ahí en el análisis y en la discusión política, y creo que no existe eso en México. En México prácticamente no existe divulgación de la ciencia, que creo que debería hacerse, ¿no? Debería en todo proyecto científico importante incluirse un presupuesto para realmente tener un producto audiovisual, y creo que es toda una especialidad poder divulgar, porque una cosa es hacer películas en base a temas científicos y otra cosa, desde mi punto de vista, es hacer divulgación de la ciencia. Creo que son dos especialidades diferentes, y que evidentemente la película que ahorita hablaban de Cameron, pues él está haciendo una película con todas las reglas de narrativas de la cinematografía en base a un tema científico. Y la divulgación de la ciencia no necesariamente tiene que ser así. Creo que pueden ser productos de diferente tipo, que además ahora que estamos invadidos de pantallas y de plataformas y de formas de difundir las cosas, pues creo que habría que pensar en una forma para cada tipo de pantalla y cada tipo de plataforma que tenemos, ¿no? Para llegar a los chavos, para llegar a los diferentes grupos de población que quisiéramos llegar. Pero lo que yo creo también es que sucede lo mismo que sucede con todos los medios audiovisuales, ¿no? Y el cine, en especial el cine mexicano, pues ahora estamos con una gran producción, pero ¿qué es lo que pasa? Que no la conocemos, no la vemos. Las majors, lo que llamamos las majors, que son las grandes distribuidoras mundiales, pues son las que nos determinan qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes cadenas comerciales, o sea, digamos, hay como tres aspectos. Uno es la divulgación, que en este caso se aplicaría a la divulgación de la ciencia, y puede ser divulgación de otro tipo de cosas, ¿no? Campañas de promoción, diferentes cosas. Otra es la difusión del cine y de las cuestiones de los medios audiovisuales, y otra es la distribución. ¿Y qué es lo que domina ahora en nuestra sociedad? Pues es la distribución, lo que tiene un fin comercial, un fin que puede retribuir una ganancia, y que eso es lo que predomina en las pantallas, tanto de los cines presenciales, que ahora, que bueno que ya se están reactivando, como de las grandes plataformas, ¿no? Eso es lo que domina, y entonces toda la producción, ya sea de divulgación o de documentales o de películas de ficción o de lo que queramos, que no entre dentro de los parámetros de estos grandes corporativos, pues no la conocemos, ¿no? No sabemos de ella, ni sabemos de su existencia siquiera. Entonces creo que es un problema al que deberíamos entrarle, al que deberíamos analizar, deberíamos ver de qué forma toda esta divulgación de la ciencia podría servir para la educación, desde la educación básica, que creo que es algo que deberíamos entrar. Yo ahorita tengo estamos trabajando en un proyecto, ahorita que estoy de funcionario público, que pedí un permiso en la UAM, tenemos todo un proyecto que le llamamos de alfabetización audiovisual. Y creemos que este proyecto de alfabetización audiovisual es necesario implementarlo desde la primaria, desde la educación básica hasta la educación media superior. Porque así como nos enseñan a leer y a escribir, creo que nos deben enseñar a saber mirar, ¿no? A saber mirar los productos audiovisuales, poder ser críticos entre ellos, poder analizarlos, poder decidir qué quiero ver y qué no quiero ver. Y no como ahora está sucediendo con los chavos, que se comen todos los productos, están acostumbrados a un ritmo que nos ha enseñado Hollywood, ¿no? El cine estadounidense, un ritmo rápido, vertiginoso, donde ya realmente no vemos, o sea, más bien son sensaciones lo que tenemos, y creo que tenemos que regresar a enseñar a saber mirar y saber escuchar
en la escuela, ¿no? Creo que es un proyecto que, pues a mí me parece importante porque es la única manera en que vamos a poder ver los mensajes audiovisuales de otra manera, ¿no? Y es la única manera en que vamos a poder, bueno, yo soy defensor de nuestro cine nacional, soy defensor del documental también, y es la única manera en que vamos a hacer que se vean otras cinematografías, otras formas de hacer cine, otras formas de representar, incluido el cine científico o el cine que se basa en temas científicos, ¿no? Creo que es un problema grave de nuestro país. Creo que las políticas públicas pues deben apuntar hacia eso, hacia estos procesos de alfabetización audiovisual, hacia estos procesos de divulgación de la ciencia, porque creo que es necesario. Yo, por ejemplo, invitaría pues a que hagamos este tipo de investigaciones, lo hagamos también sobre productos mexicanos, ¿no? Porque todos los ejemplos que vimos ahorita son películas que pues tienen muchos millones de dólares detrás de producción, ¿no? Que la cual en México no tenemos, o sea, nos están ahora llegando las producciones de Netflix, aquí ya se está produciendo muchas cosas de Netflix, pero los temas los traen ellos, ¿no? No son los temas que nosotros proponemos, y yo creo que sí es necesario, pues, voltear hacia nuestros temas, voltear hacia la ciencia que se está generando en México, y no solamente a estos grandes, pues sí, estas grandes películas, porque son grandes películas que traen mucho dinero detrás, que traen mucha mercadotecnia detrás, y que por supuesto son vistas por gran cantidad de gente en el mundo, que yo creo que es importante. O sea, no, yo no digo que no sea importante, pero hay otras cosas que no vemos porque no nos permiten verlas y porque no tienen todo el apoyo financiero tampoco que tienen estas grandes producciones, ¿no? Entonces creo que por ahí hay otra discusión más social, más que tiene que ver con la difusión y la distribución del audiovisual en general en México, y no solamente en México, en otros países, pero bueno, la problemática que vivimos en México es muy grave. Producimos más que nunca y vemos menos que nunca los propios mexicanos, los productos que producimos, y que además gran parte de estos productos se producen con nuestros impuestos, ¿no? Más o menos de los 240 largometrajes que se producen ahora, sean documentales o ficciones, la mitad son producidos con recursos públicos, y esos recursos públicos, pues quiere decir los impuestos que todos pagamos. Entonces, bueno, tendremos que ver la forma en que eso lo podamos ver, los que lo estamos pagando, ¿no? Entonces, y en el lado de la ciencia, creo que sí estamos en pañales, o sea, de la cuestión de divulgación de la ciencia. Creo que desde nuestras propias universidades, esto que está haciendo Cecilia, pues es un gran esfuerzo por divulgar. Todo el trabajo que ella hace, pues es divulgar lo que se está haciendo en las propias universidades, pero creo que habría que ir también a la ciencia básica que producimos por ejemplo, en la UAM, en este caso, ¿no? Creo que todas las unidades tienen una gran producción de ciencia básica que desconocemos los mismos guameros. O sea, creo que ahí tendría que haber todo un trabajo de difusión, de que, no sé, dentro del tronco interdivisional o de los primeros trimestres, en el caso de Xochimilco, donde deberíamos conocer. Y además creo que los productos audiovisuales pues nos sirven también para que no sea tan estéril el manejo de la ciencia, ¿no? Creo que es una manera lúdica de que los chicos entiendan una serie de cuestiones que de pronto les parecen muy difíciles o les aburren o les cansan o lo que sea, y creo que también nos falta mucho utilizar estos productos audiovisuales de divulgación o las películas que tienen temas científicos como apoyo a la enseñanza, ¿no? Creo que eso es algo muy importante también, que tampoco hemos explotado mucho. O sea, por ejemplo, en Xochimilco, pues ya hay unas cuantas aulas que están conectadas con proyector, que puedes tener internet, que te puedes poner como ejemplos, conectarte a YouTube y sacar cosas para que los chicos vean, y a partir de ello generar la discusión del tema que se esté viendo, pero todavía no es algo que tengamos extendido en toda la universidad, y creo que gran parte del trabajo pendiente que tenemos en las universidades, en especial en la UAM, que es el caso que yo conozco, y en el país en general, es dar a conocer toda esta producción científica
que ni siquiera sabemos si existe esta producción, ni siquiera sabemos si existen productos audiovisuales de divulgación de la ciencia que se hace en México. O sea, tan grave es el asunto que ni siquiera sabemos eso, ¿no? O sea, creo que deberíamos empezar por ahí, por hacer un catálogo de la producción hecha con fines de divulgación de la ciencia en nuestro país, que bueno, yo no conozco que alguien tenga un catálogo de eso, para poder utilizar esos recursos, ¿no? Y creo que deberíamos fomentarla y deberíamos difundirla y divulgarla, ¿no? Entonces, más o menos, sé que estoy dando otro punto de vista totalmente diferente, pero creo que, pues sí es un problema más social que va más allá pues sí, va más allá de la voluntad, ¿no? De la voluntad de si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, que es un problema que tiene que ver con políticas públicas, y que deberían fomentar esto, porque a mí me parece fundamental. La divulgación de la ciencia me parece fundamental y es algo que creo que no se hace en este país. Gracias, Cristian. Sí, precisamente era muy importante tu participación porque conozco desde hace tiempo todo lo que has estado trabajando por visibilizar el trabajo que no es apoyado desde las grandes corporaciones o con los superpresupuestos para hacer producción audiovisual, ¿no? De ahí esto del el Festival del Cine Documental contra el Silencio, todas las voces, que también al principio era difícil encontrar sedes donde se pudiera exhibir, entonces ha sido un trabajo de picar piedra para exhibir lo que se hace de documental. Luego, si se hace documental de ciencia, peor, ¿no? Es más árido el camino para ir trabajando, sin embargo, se ha hecho. Tengo entendido, y a lo mejor Marcela o Gloria Vale, que están por aquí, nos pueden decir, hace poquito hubo un festival de cine documental de ciencia, de divulgación de la ciencia hace unos días o está en este momento. Hay un festival ahorita que de hecho es apoyado por Procine, que es el fideicomiso que ahora dirijo, que se llama de imágenes científicas, ¿no? El MUNIC. Está ocurriendo ahorita, entonces ellos, pues la labor que hacen es muy importante, tiene su origen en unos festivales que hacía la Filmoteca de la UNAM hace un tiempo, pero es lo único que existe, o sea, en el marco no sé, de 150 festivales que suceden en este país, este festival es chiquito, o sea, en relación a lo que podría ser, es un festival pequeño que pues está haciendo su esfuerzo y qué bueno que lo haga, pero debería haber muchos más esfuerzos en ese sentido, ¿no? Y de ese tipo. Y la producción que ellos difunden de México, pues es la producción que se hace científica con fines, pues no necesariamente con fines de divulgación, porque pasan algunos documentales que sí están basados pero el documental casi siempre el documental, fuera del de National Geographic y esos documentales, el documental casi siempre ve las cuestiones científicas siempre relacionadas con lo social, ¿no? Que es con las problemáticas sociales que se generan alrededor de devastar un bosque, de contaminar el agua, etcétera, ¿no? Y la diferencia con los de National Geographic es que o nos platican la gran preocupación mundial porque ya se va a acabar el mundo, o nos quedamos simplemente con la cuestión científica sin una relación social, ¿no? Bueno, eso creo. Gracias, Cristian. Gloria Vale, querías comentar algo, adelante. Déjenme quitar el micrófono. Sí, bueno, primero que nada, Cecilia, felicitarte a ti por reunirnos a tanta gente. Yo estoy encantada de ver a tantos colegas a los que quiero tanto y tantos alumnos y exalumnos que se han reunido aquí y son alumnos y exalumnos y colegas básicamente de la UNAM. Entonces me encanta que estemos en la UAM y que estemos haciendo este intercambio con ustedes. Eso primero. Luego, bueno, felicitar a Marce, estupenda tu presentación, como siempre, Marcela, y también a Rodrigo y a Cristian, porque ha sido bien interesante ver cuál es la posición de los investigadores, de quienes están investigando ahorita, la parte de cine científico. Y mencionar, Cristian, que además del festival que está ahorita, que están organizando ustedes, el Festival de Cine Científico durante varios años se organizó. Yo no sé qué ha pasado. Me encantaría saber qué sucedió o si se hizo a un lado o si es solamente una pausa. Me parece que se detuvo mucho antes de la pandemia. Pero este festival es un nicho riquísimo
para todo lo que están trabajando ustedes. Y además hay varios trabajos de tesis, sobre todo de licenciatura, en la UNAM por lo menos, y de maestría. Por lo menos yo recuerdo dos en la que incluso yo participé en el comité tutoral, de trabajos estupendos de cine científico, de lo que se está haciendo en México y de los trabajos que hay que rescatar de cine científico. Obviamente no se pueden comparar con las grandes superproducciones de Hollywood o europeas, pero es un trabajo bien interesante que se está haciendo en México. Entonces, quizá ustedes puedan voltear también un poco hacia estas producciones que deben estar registradas por ahí. Ni siquiera te puedo decir que las he visto todas, ni mucho menos. He visto algunas y ha sido sobre todo por trabajos académicos que se han presentado, sobre todo como trabajos de tesis. Pero hay gente que está trabajando en esto y que ahorita está a lo mejor en Canal 11 o están en televisión educativa o están en algunas universidades del interior de la República. Pero sí hay gente interesada que está trabajando esto y que toma al cine como un instrumento fundamental para divulgar la ciencia. Entonces era todo lo que les quería decir y felicidades a los tres por estas excelentes exposiciones. Gracias, Gracias, Gloria. Cecilia. Gracias. Sí, quería dar una acotación. Gracias por lo que a mí me corresponde. Es un trabajo, como digo, el colaborativo. Yo soy formada en trabajo colaborativo y siempre lo he hecho así. Y esta es una colaboración entre el maestro Nemesio Chávez y yo, que dimos cabida a los que conocemos y que sabemos que podían dar una gran charla para que todos sepamos de esto y que dejan muchísimo que hablar, ¿no? Muchísimo que estudiar, muchos campos, por ejemplo, los que se forman en comunicación, para no inventar temas en cuáles hacer sus ejercicios de licenciatura, sino ir construyendo sobre esto que ya está siendo necesario, tanto lo social como lo de ciencia, y que los mismos investigadores den la posibilidad de hacer divulgación, o que yo, como Cristian, somos difusores de la divulgación. O sea, ¿qué hacen los divulgadores? ¿Qué hace la gente? Pongámoslo en la palestra y hablemos de ello, ¿no? Y difundamos el trabajo. Muchas gracias. ¿Querías decir algo, Cristian, para cerrar? Ya estamos en tiempo. Si me haces favor, Cristian, luego Rodrigo, y para cerrar, Marcela, por favor. No, yo solamente decir que yo creo que el festival de ciencias que ahorita Marcela dijo, creo que lo impulsaba Iván Trujillo, ¿no? Básicamente todo el tiempo que estuvo en la Filmoteca de la UNAM. Quizá tenga que ver con que ya no está en la Filmoteca, que cambiaron pues, las políticas de la misma UNAM, no lo sé, pero sí era un espacio importante. Él y Manuel Martínez, me acuerdo que son los que impulsaban este trabajo que se hizo durante varios años y que son los precursores, digamos, de este otro Múnich, ¿no? Y que ojalá se recupere. Y bueno, yo nada más para cerrar, pues invitaría a Marcela y bueno, los invitaría a que pues también volteáramos a trabajar sobre películas mexicanas, tanto que tienen como tema las cuestiones científicas y invitaría a las instituciones a que sí realmente demos un impulso importante a la divulgación de la ciencia. A mí me parece fundamental porque aquí se hace mucha ciencia en nuestro país que nadie conoce, ¿no? Y creo que ahora hay muchas plataformas y muchas maneras de que la gente conozca lo que hacemos a nivel de ciencias básicas, sociales, humanísticas, de todas las ciencias. Exacto, muchas gracias. Rodrigo. Sí, bueno, yo nada más como retomando algunas ideas en las que estoy completamente de acuerdo y me parece muy importante que se mencionen. En el caso, por ejemplo, de Génesis 2.0, la intención por la que pensé en analizar esta pieza, digamos, para esta conversación, es justamente porque es un tipo de cine que vincula lo social con lo científico y donde es mucho más importante la parte de, digamos, la crítica, esta estructura como de clases sociales con que se trata la ciencia cuando es concebida como tecnociencia y cuando tiene un fin instrumental. Y además es una película que, digamos, equivale al problema que le pasa al cine mexicano y que ya mencionó Cristian, en el sentido de que no es una película muy promocionada, no tuvo un gran sistema de promoción a nivel mundial, apenas se aparece en festivales. Digamos que es el equivalente a ese tipo de cine autoral que está desde el punto de vista crítico, que podemos encontrar en sociedades como ya no digamos la mexicana, sino como en Latinoamérica,
que no tiene una industria audiovisual. Esto hay que aclararlo y en ese sentido sí estoy muy de acuerdo. No es lo mismo la industria audiovisual que tiene el respaldo, por ejemplo, con que cuenta respaldo Netflix, con lo que hacemos acá. Entonces, pensando un poco en lo que mencionaba Cristian, voy a poner un documental en el chat porque me gustaría recomendarlo. Es el trabajo del gran acuífero maya que hizo TV UNAM y que me parece que es pertinente trabajarlo desde la perspectiva que se comentó aquí, tanto lo que señaló la doctora Marcela como lo que propusimos nosotros y por supuesto Cristian, y que tiene mucho que ver con un aspecto que me encuentro en el pulpo y que puede servir para responder de rebote a la pregunta que se planteó por allí. Yo creo que la película del pulpo no se proponía ser divulgativa, pero le sucede que tiene algunas propiedades divulgativas por una razón. Podríamos decir que un primer nivel de explicación científica es la descripción de los fenómenos, es observarlos y describirlos. Esta es una idea que aprendí a mi querido maestro Fernando Castaño Zuno, y que es experto en estos temas. Entonces, describir es un primer nivel de explicación. Eso es lo que hace el pulpo. Lo interesante del gran acuífero maya es que parte del mismo sistema, es la película que puse en el chat, que parte de describir el proceso de un buzo y la investigación en aguas profundas y hacer los hallazgos a través de la imagen junto con el espectador de la película, que es algo que me parece prodigioso cuando la película se encuentra con un hallazgo. Así como un pulpo parece tenderle la mano a una persona, en el acuífero maya, para no revelar demasiado, hay un descubrimiento que ocurre en el momento de la filmación. Entonces, por eso es el tipo de filme que, además de divulgar, nos acompaña en el describir y el descubrir. Lo recomiendo y un poquito siguiendo esta sugerencia que si tomo completamente la palabra, hemos volteado a veces la espalda al cine nacional. Y bueno, esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Marcela. Muchas gracias. Sí, Cristian tiene toda la razón. De hecho, yo traté de buscar precisamente cuando entré al doctorado y pretendía hacer este análisis en el que aplicaba las 8 principales características del trabajo científico a una producción. Me puse a revisar algunas de las producciones nacionales y desafortunadamente me estaba tomando mucho tiempo porque no hay una sistematización de todo este bagaje audiovisual que existe. Ya tenían que presentar algún material y bueno, pues sí, en realidad lo que retomé fue algo que acababa de descubrir, que como bien dice Rodrigo, también el caso de Particle Fever, que fue el documental que analicé, a pesar de que es estadounidense, no entra dentro de todo el esquema hollywoodense, no gastaron millones de dólares, también es de bajo presupuesto y con una productora ahí de medio pelo, ¿no? Tampoco es como parte del gran sistema, pero efectivamente hay algunas producciones, ¿no? Y no necesariamente de ciencia, de las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, yo le he dado seguimiento a las producciones televisivas que realizó el INAH, ¿no? Con motivo de las conmemoraciones de la conquista, bueno, de la llegada de los españoles y todo esto, y están muy bien, ¿no? Y esto hablamos no solo de ciencia dura, sino también de historia, ¿no? De arqueología, de otra divulgación científica que también cuentan, ¿no? Que es el de las humanidades, y es muy interesante. Entonces, sí las hay. Creo que yo retomaría lo que dice Cristian, la provocación que nos dio a mí y a Rodrigo. Definitivamente hay que hacer el análisis también de esas producciones y retomarlas, que también es algo que Gloria en algún momento del doctorado me comentó, ¿no? Que por qué no analizamos producciones nacionales. Es difícil, ¿no? Porque efectivamente están un poco fuera del radar y no hay una sistematización, y me parece que hace falta hacer esa investigación, conjuntarlas y poder analizarlas. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una constancia para ustedes que no había podido compartir, pero quiero nada más mostrarla. Es una constancia que se otorga. ¿Sí logran ver? Sí. Bueno, es una constancia que otorga tanto la Unidad Xochimilco como la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, firmada por mi persona y por la jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente de la SOMEDICIT. Para ustedes, para Marcela Martínez, las siguientes para Cristian y para Rodrigo se las hago llegar porque ya se nos está levantando el tiempo. Parece que había una
una persona que quería participar con nosotros. Déjenme dejar de compartir pantalla. Para cerrar, te agradecería, Leti Monroy, si nos das tu comentario y cerramos esta sesión. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Les quería comentar que en esta muestra de cine e imagen científica participé en las 2 primeras ediciones y al parecer fue cuestión de presupuesto lo que ya no permitió las siguientes, y efectivamente estaban Manuel Martínez de TV UNAM, José García de Filmoteca, estuvo Alberto Nullman también, y ellos hicieron una colaboración muy importante con España. En esa primera edición también vino un documentalista japonés, pero sí creo que todo fue porque también se realizaba un concurso, y de hecho en esa primera ocasión logramos que Apple nos donara 3 iPads que se dieron, pero después pues ya fue muy complejo. Creo que por ahí el DGDC se siguió haciendo como un intento de seguirlo, pero tal parece que no fructificó tanto como esas dos primeras ediciones de la muestra de cine científico. Muchas gracias por tu comentario, Leticia, muy enriquecedor. También nos deja dicho Rodrigo que fuera del cine recomienda escuchar el podcast El Fandango de la Identidad Mexicana. Pues muchas gracias a todos los que han estado acompañándonos en el Zoom, los que nos siguieron en Facebook y sobre todo a nuestros 3 invitados, Cristian, Rodrigo, Marcela. De veras un placer escucharlos. Creo que dejan mucho trabajo por hacer y coincido, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, es muy importante hacer la divulgación de la ciencia. La UAM se ha tardado mucho en hacerlo, cada quien tenemos como diferentes proyectos, pero institucionalmente estamos empujando para que se construya un proyecto formal de toda la UAM y en cada una de las unidades, porque hay mucho que dar a conocer y mucha gente que está haciendo cosas y no hay manera de defender el conocimiento que generamos si no lo damos a conocer. Entonces, pues bueno, este es un pequeño intento que ha resultado muy rico, muy valioso, y de verdad gracias por su tiempo a todos. Me despido, soy Cecilia Zeta del Proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Gracias al maestro Nemesio que anda por ahí en el público y que ha facilitado que construyamos a estos ponentes. Gracias a TV UAM por todo su apoyo, a Producción Audiovisual de UAM Xochimilco y a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de extensión universitaria, que nos hace posible que este proyecto pueda estar viviendo en la UAM Xochimilco. Buenas tardes a todos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias a ti.